Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña Germaine Gómez-Haro. Germaine es historiadora, crítica de arte, directora del Centro Cultural Casalam, una de las instituciones de referencia en la Ciudad de México, una gran conocedora de la pintura y del arte cubano y durante muchos años amiga personal de Eusebia Leal, de quien vamos a platicar el día de hoy. Germaine, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce de Palabras. Luis, muchas gracias por tu invitación. Es un privilegio estar aquí para hablar de nuestro querido Eusebio, recién desaparecido. ¿Cómo es que tú lo conociste? ¿Cómo entraste en contacto con él, siendo tú mexicana y él cubano? Bueno, pues la historia es fantástica porque a través de mis amigos Guillermo Tovar y Rafael Tovar de Teresa, los hermanos Tovar, también tristemente desaparecidos hace unos años, fue como dimos con la figura de Eusebio Leal. Guillermo y Rafael pues conocieron Cuba, conocieron a Eusebio pues hace varias décadas y se enamoraron del proyecto que en esos años pues ya tenía bastante nombre internacional, que fue el rescate del patrimonio artístico e histórico de la ciudad de La Habana. Guillermo en particular, que bueno, pues todos recordaremos, nuestro gran historiador, cronista de la ciudad, amante del mundo barroco, pues hizo una alianza con Eusebio Leal, historiador de La Habana, porque pues ambos eran amantes y fueron pues los grandes impulsores del rescate de los centros históricos de los respectivos países, ¿no? Pues no cabe duda que el Centro Histórico de México sin el gran impulso de Guillermo Tovar no hubiera sido nada. Pues a través de Guillermo y de Rafael fue como mi hermana Claudia y yo escuchamos por primera vez la labor titánica de Eusebio Leal y nos lanzamos a La Habana. Esto fue en 1999, cuando pues La Habana atravesaba por un periodo económico difícil, pero el proyecto de Eusebio ya era una realidad. Contra viento y marea ya estaba prácticamente echado a andar y con un reconocimiento internacional. Fue así como conocimos a Eusebio y pues inmediatamente, por supuesto, nos enamoramos de él y de su proyecto. Un gran conversador, un gran conocedor de la ciudad de La Habana, que era capaz de comunicar la vida de la ciudad, la vida de ese centro histórico, no solamente en términos formales, sino vivenciales. ¿Estoy en lo correcto? Absolutamente, absolutamente. Se le ha llamado el eterno novio de La Habana, porque él siempre decía que su real amor, su amor total en la vida era La Habana, y así la vivió. Vivió apasionado por la historia, por la cultura de su país y con una voluntad y tenacidad férreas, dedicó su vida entera como una cruzada a salvar el patrimonio artístico, pero también a concientizar al pueblo cubano de la importancia de rescatar la memoria, porque sin memoria no hay futuro, siempre lo decía, de educar al pueblo cubano, que es educado en sí, pero en todo el tema de patrimonio, en todo el tema cultural. Y bueno, pues Eusebio lo hacía de una manera vivencial, como tú dices. Él caminaba todos los días por La Habana, todos los días se le veía hacer su recorrido, y de una manera pues totalmente fresca, ¿no? Totalmente natural, y se le acercaban los trabajadores, se le acercaban los vecinos, le hacían preguntas, le hacían peticiones, y Eusebio siempre estaba abierto para escuchar. Y esa gran escucha yo creo que fue una de sus virtudes más grandes, porque no nada más hizo uso de su gran conocimiento y de su erudición, sino de la sensibilidad para saber cómo compaginar un proyecto cultural con las necesidades sociales de los habitantes del centro. Creo que ese es un punto importantísimo. O sea, no solamente era un curador, no solamente era alguien preocupado por la restauración arquitectónica de los monumentos y de la ciudad, sino que entendía que ese proceso no puede estar desligado de
el desarrollo social, de la vida de los habitantes, de los barrios, de su cotidianidad. ¿Es así? Absolutamente, absolutamente, y es algo que no se da comúnmente. Él nunca deslindó la parte cultural y artística de la parte social. Entonces él no quería una ciudad monumento, un centro histórico monumento, que nada más fuera accesible al turismo o a los visitantes, una ciudad modelo. No, él quería una ciudad viva. Para lograr eso, se sirvió siempre de escuchar a los vecinos y sus necesidades. Por ejemplo, pues esas casas, esos solares, como se dicen allá, habitados por familias de muchos años atrás y bueno, con mayor razón después de la Revolución, pues vivían en condiciones complicadas, ¿no? Por lo difícil que es el mantenimiento allá de la vivienda. Y él por ningún motivo tenía la idea de despojarlos o de desalojarlos y mandarlos a otra área por el simple hecho de rescatar el edificio. Su idea y su plan siempre fue ir de familia en familia, tocaba la puerta, hablaba con la familia, se enteraba de sus necesidades y de sus carencias e inclusive les daba la opción, si ellos querían que se les restaurara su casa y volver a ella una vez terminado el trabajo, o bien él también ya había previsto viviendas en otras zonas aledañas al centro histórico, viviendas nuevas, sencillas, pero muy correctas. Les daba la opción de salirse del centro e ir a vivir a esas áreas habitacionales nuevas. Y ya dependía de la familia lo que ellos elegían. Y así fue haciendo, solar por solar, familia por familia, lo cual me parece admirable. Y por lo cual a él se le llamó siempre que su proyecto era un proyecto humanista, primero que nada. ¿Y tú estarías de acuerdo con esa definición? Absolutamente. El centro. Absolutamente, absolutamente, desde luego, y por eso tenemos pues esa ciudad viva donde sus habitantes aman sus espacios, son protagonistas inclusive del desarrollo y del cuidado, y más allá de eso, pues son los eternos cómplices fueron los eternos cómplices de Eusebio y seguirán siendo los cómplices de sus seguidores para preservar todo este gran trabajo. Germán, Eusebio comenzó siendo un hombre autodidacta, se formó a sí mismo hasta que pudo, años después, entrar a la universidad y terminó siendo ese erudito, un hombre del Renacimiento, enciclopédico, que fue. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo crees tú que lo hizo a partir del trato que tú tuviste con él? Bueno, pues mira, Eusebio lo contaba siempre abiertamente y inclusive estaba orgulloso de sus orígenes. Él vino de una familia muy humilde, con muy pocas oportunidades, y su madre, una mujer de trabajo que lo sacó adelante con muchísimos esfuerzos, pues no le pudo dar los estudios que necesitaba, a pesar de todas las facilidades que da el gobierno cubano. Pues hay casos en los que se complica, como le tocó a Eusebio, y es una historia verdaderamente inspiracional, porque él no terminó ni siquiera los estudios básicos, comenzó a trabajar en oficios por aquí, por allá, saliendo adelante, pero siempre estaba en él la semilla del aprendizaje y sobre todo de la historia. De manera autodidacta, como tú dices, él se comenzó a formar como historiador, porque tenía desde niño una gran pasión por su cultura. Y a los 16 años tiene la enorme suerte de toparse con Emilio Leuchsenring, que fue el primer historiador de la ciudad, cuyo título fue otorgado en 1935, mucho antes de la Revolución, y bueno, era la figura en esos momentos, el historiador. Y este hombre maravilloso, que era pues realmente un pilar de la historia cubana, se encuentra con este muchachito y lo sorprende desde el primer momento, y lo llama, y lo acerca, y bueno, lo empieza a hacer su pupilo, en pocas palabras, y le da la oportunidad, porque Eusebio le cuenta su pasión por la historia, le da la oportunidad de hacer recorridos en el Palacio Nacional.
que en esas épocas eran oficinas, pero él conocía toda la historia del palacio que había sido antiguamente el Palacio de los Capitanes Generales, donde se concentra toda la historia nacional de Cuba. Así empieza Eusebio como un guía. Pocos años después fallece Emilio Roig. Eusebio tiene pues alrededor de 20 y pico años, 25 años, algo por el estilo. Seguía siendo autodidacta, aunque Emilio ya le había dado la oportunidad de hacer algunos estudios, y lo nombran a él su sucesor, para la sorpresa de muchos. Y es ahí donde empieza realmente la carrera de Eusebio, aunque hay que decir que sí, ya de adulto logró terminar su carrera de historiador en la Universidad de La Habana y más adelante fue a estudiar restauración a Italia, o sea que se concretó toda esa sólida formación, pero básicamente nace de, pues eso, de una pasión autodidacta. Una pasión. ¿Te parece, Germán, si vamos a una pequeña pausa? Ustedes, amigos, amigas, no se despeguen de su monitor. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras con Germán Gómez Haro, historiadora, crítica de arte, directora del Centro Cultural Casa Lama, conversando sobre Eusebio Leal, a quien ella conoció, trató, con quien convivió y de quien, como hemos visto a lo largo de toda esta charla, conoció tanto. Germán, ¿tú dirías que Eusebio Leal era también un diplomático? No solo... Desde luego, absolutamente. Yo creo que fue el gran embajador de Cuba hacia el mundo. Bueno, Eusebio, además de ser un erudito, fue un hombre con una sensibilidad, con una educación, con una fineza de espíritu muy especial. Sabía conectarse con la gente, como mencionaba yo antes, desde la gente más humilde y sencilla hasta los grandes dirigentes de todo el mundo. Entonces, pues una de sus estrategias, la más importante, fue precisamente salir al mundo a presentar su proyecto y convencer a quien tuviera que convencer para conseguir fondos y para conseguir alianzas de todos los países para su gran proyecto. Y hay que decir que nadie se lo negó. España, Bélgica, Italia, bueno, México, que siempre ha tenido relaciones muy cercanas a Cuba, Alemania, Noruega, en fin, sobre todo los países europeos, todos tuvieron una presencia o han tenido una presencia y un espíritu de solidaridad al proyecto cultural de Eusebio. ¿Por qué? Porque era un proyecto sólido. Es una estrategia que no tenía ninguna falla. Lo que hace Eusebio es crear un proyecto de gestión autosustentable, increíble. Convence también, en su momento, al comandante Fidel Castro para recibir su apoyo incondicional, en el sentido de que el turismo tiene que ser una fuente de ingresos para el país, y esos ingresos se invertían directamente para seguir con el impulso al turismo y a la reconstrucción y a la restauración del patrimonio. Entonces es un mecanismo perfecto. Todo lo que entraba a través de esta empresa que se llama Abaguanex, que recursos que entraban a la reconstrucción y a la impulsión del turismo. Y ahora vemos cómo Cuba, bueno, pues es un país que tiene una afluencia de turismo impresionante. Tú sabes las fuentes de trabajo que ha generado eso. Entonces es un modelo perfecto y único. No creo que en ningún otro lugar del mundo se haya hecho. Así es que fue el gran embajador de Cuba ante el mundo. Tú eres crítica de arte, Germán, entiendes muchísimo de pintura, del arte en general, ¿no? Es verdad, tus crónicas, tus reseñas, tus críticas son iluminadoras. ¿Tú dirías que la labor de él reconstruyendo La Habana Vieja es también una obra de arte? ¿Eusebio Leal es un artista? Ay, absolutamente, claro que es una obra de arte.
Simplemente el apegarse a los códigos de restauración, el darle el esplendor nuevo a toda esta ruina, porque eran verdaderamente ruinas, edificios magistrales y suntuosos, hechos una ruina por el paso del tiempo y por la falta de recursos, es una obra de arte. Pero además, quiero señalar que Eusebio no nada más se dedicó a eso. Impulsó las artes, que como tú dices, pues es es mi tema. Y hoy la plástica cubana, que también tiene un renombre y destaca internacionalmente, no sería lo que es sin el impulso del Ministerio de Cultura, desde luego, pero de Eusebio. Porque Eusebio supo ver y supo captar todos esos talentos y también darles espacios. Muchas de las casas restauradas las cedió a artistas para que tuvieran sus talleres. Y son talleres abiertos, cosa que tampoco pasa en muchas partes del mundo. Tú visitas La Habana y puedes llegar y ves a Choco, el famoso Choco, Eduardo Roca, uno de los grandes exponentes de la plástica cubana, en su taller abierto, y ni siquiera tienes que pedir una cita, tocas, te recibe, ves cómo trabaja. Ese sistema también de convivencia con los artistas plásticos, creó galerías, creó centros culturales, dio un gran impulso a las artes. Inclusive creó una revista, Opus Habana, que ha sido una herramienta fundamental para la promoción del arte cubano. Entonces sus proyectos eran integrales. Él tampoco tenía nada más esa visión del historiador. Era un humanista, lo repito porque creo que es fundamental, un humanista en todo el más amplio sentido del término. Tú que lo trataste con frecuencia, ¿qué es lo que más te impresionó de él? ¿Qué es lo que más destacarías? Su erudición, desde luego, porque escucharlo hablar era, además de que yo creo que es el mejor orador que yo he escuchado en mi vida, tenía una facilidad de palabra y un conocimiento del lenguaje y una sensibilidad que tú lo escuchabas hablar y te podías quedar embelesada por horas. Por fortuna, tuvieron la precaución de grabarle muchas de sus conferencias que están hoy en día, las pueden escuchar a través de la página de la Oficina del Historiador de La Habana. Ahí tenemos a Eusebio dándonos esas cátedras maravillosas. Pues yo creo que eso fue algo que pues a todos nos embelesaba, ¿verdad? Pero además... El oído. Es increíble escucharlo hablar. De verdad que te entraba por los poros y te llegaba al corazón. Pero también su modestia, su sencillez, su humildad, un hombre que nunca perdió pisada, siempre fue un hombre de una calidad ética, de una calidad moral que hay que destacar. Inclusive tuvo sus detractores, como siempre pasa. La envidia siempre corroe por ahí algunos. Nada se le pudo echar en cara, ni mucho menos, ni reclamar, aun cuando le hicieron en algunos momentos algunas historias negativas. Él siempre mantuvo su calidad moral y su calidad ética, y eso es algo que nunca se nos va a olvidar. Germán, Eusebio fue un hombre muy religioso, un católico practicante en un país gobernado por el Partido Comunista, del que él fue también parte. Claro. ¿Fue acaso un puente entre ese mundo de la religión y el mundo del socialismo? Mira, él fue un hombre muy congruente, es algo que también tenemos que señalar. Y sí, efectivamente, él fue un hombre muy religioso. Y pues en los años, sobre todo los años posteriores a la Revolución, pues ese tema era delicado. Entonces, él ha escrito, yo repito lo que he leído de él ha escrito que él mantuvo su religiosidad, quizás en algunos momentos un poco en la discreción, pero nunca la dejó. Y poco a poco, lo que él hizo también con esa visión tan inteligente fue, y con esa visión ecuménica, en cuanto tuvo la oportunidad y se dio el momento y el contexto, sí pudo recuperar templos para diversas religiones, para la religión católica, desde luego, pero mira, también invitó a las otras religiones, porque le dio espacio a la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, le dio espacio a las fraternidades africanas, le dio espacio hay una sinagoga, hay una mezquita, lo cual me parece notable. Todo esto en La Habana
Vieja, que no es un espacio tan grande. Entonces él, pues de alguna manera dio continuidad a su religiosidad, abriéndose a todas las religiones. Muy inteligente. Germán, un proyecto como el que él impulsó, que implica el involucramiento de la población, no su expulsión, no sacar a los pobres del centro, ¿sería factible en un país que no fuera como Cuba? Pues mira, Luis, yo sigo siendo muy romántica y yo creo que todo es factible. Yo sí creo todavía en las utopías. Y aquí el problema es pues la voluntad política muchas veces, bueno, en gran medida, y pues la voluntad de quien quiera dedicar su vida a proyectos de esta magnitud, ¿no? Inclusive un país como Cuba, pues no fue fácil para Eusebio. Si no hubiera existido Eusebio, no habría lo que hay hoy, a pesar de que sí contó con la voluntad política porque tuvo el apoyo directo de Fidel, inclusive en algo que jamás se hubiera pensado en Cuba, que fue que le otorgó la autonomía y la independencia para gestionar él, a partir de un decreto del Consejo de Estado, él obtuvo la autonomía para gestionar su proyecto. Eso es algo increíble y pues para muchos habrá sido impensable y lo logró. Entonces yo creo que en países como los nuestros, pues tenemos muchas ventajas, pero otras desventajas y no se han dado casos similares. Él fue también una figura heterodoxa, una figura que habló abiertamente a favor de los matrimonios del mismo sexo, por ejemplo. Su enorme calidad de ética y moral, su prestigio político y cultural le permitían hacer este tipo de comentarios o propuestas con alguna incidencia. Sí, por supuesto. Volvemos a lo mismo, su congruencia y su calidad de ética y moral le permitían pues decir lo que él quisiera y ser absolutamente franco y abierto. Que esto le provocó enemistades, muchas, y que le provocó problemas, no, porque realmente él solo, su propia calidad moral hablaba por él. Pero él fue valiente, primero que nada fue valiente y siempre conservó su espíritu libre, su espíritu rebelde, con congruencia, y yo creo que esa es una de sus grandes virtudes y por la que llegó tan lejos. Germán, desde la primera vez que tú fuiste a La Habana, has seguido yendo, entiendo, prácticamente casi todos los años. Sí, sí. ¿Tú dirías que la ciudad se ha venido transformando como resultado de la obra de Eusebio? Ay, bueno, absolutamente. Un corte en el piso para ver las distintas etapas geológicas, por ejemplo. Sí, sí. Como bien dices, desde 1999, Claudia, mi hermana y yo hemos ido a La Habana religiosamente año con año. Una de las mayores motivaciones, pues siempre fue ir a visitar a Eusebio. Pero claro, siempre también invitadas a ver todas las maravillas artísticas que año con año se dan allá, la Bienal de La Habana, el Festival de Danza, en fin, todo esto, ¿no? Y sí, hemos sido testigos del renacer y el esplendor de esa magnífica ciudad, lo que eran ruinas, por ejemplo, un solo ejemplo, la Plaza Vieja, que para mí es una de las plazas más hermosas entre tantas que hay en La Habana. En 1969 era una ruina completa. Año con año veíamos un edificio restaurado, 2 edificios restaurados. Hoy en día la plaza completa está totalmente restaurada. Los habitantes de la Plaza Vieja recuperaron sus viviendas, entonces tú ves arriba de la plaza la ropa colgada, como es la usanza de allá, las sábanas, gritan de una ventana a la otra, está viva. Más, sin embargo, abajo pues está la parte turística, los restaurantes, el Hotel Raquel, que es una maravilla, la Cámara Oscura, ese espacio que subes y ves a partir de este, ¿cómo se llama? Panóptico, donde ves la ciudad a los 360 grados, en fin. Como ese ejemplo hay muchos, año con año vemos algo nuevo. Y bueno, pues los últimos proyectos de Eusebio, que lo desvelaron por años y que gracias a Dios pues los pudo ver terminados. El edificio del Capitolio, que es
Pues yo creo que fue el proyecto más ambicioso de Eusebio y que por fortuna pudo haber terminado hace un par de años, cuando los festejos de los 500 años. Una ciudad viva y una figura cuya memoria permanecerá viva en esa misma ciudad. Yermén Gómez-Haro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Gracias, Luis, un privilegio.